Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Este es el día más especial para el pueblo cristiano, como se celebra tradicionalmente, ¿verdad? Aunque no conocemos exactamente la fecha. Pero el día más especial es el día que Jesús resucitó. La palabra de Dios dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Usted y yo seguimos al único Dios que puso su vida y la volvió a tomar. De allí hay muchos dioses que se dicen dioses, pero no tienen poder sobre la muerte. Y Dios, nuestro Dios, Él dijo, yo puse la vida y volví a tomarla. Amén. Este es un día especial para el pueblo del Señor. Fíjense que a mí me asustaron los gringos cuando de repente el culto siempre era normal y el domingo de resurrección estaba lleno, gente que nunca llegaba. Yo digo, ¿y qué pasa? Es que este es el día que hay que celebrar. Yo dije, tienen razón. Es el día que hay que celebrar. Nosotros venimos más. ¿Qué día es que la gente viene más a la iglesia? ¿Cómo? Navidad. A celebrar supuestamente el nacimiento. Pero nacer, humanamente nacemos todos. Pero resucitar, Él es la primicia. Él es la primicia. Entonces, eso marca diferencia. Hoy vamos a estar hablando de ciertas cosas que se dan en el periodo después de que Jesús fue muerto y humanamente hablando. Jesús, no dije Dios. Dios no puede morir nunca, hermano. El día que Dios muera, el mundo es un caos. No el mundo, el universo es un caos. El que murió fue Jesús, quien tomó forma humana, ¿verdad? Jesús murió en la cruz y volvió a tomar la vida. Hoy vamos a estar estudiando cuando descanso Jesús trabaja. No, está bien, espérame, te aviso. Vamos a ver dos porciones, vamos a ver una rapidito y una en la que nos vamos a detener un poco más. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Cuando lo encuentren nos ponemos en pie, hermano, por favor. Juan 21. Esto es después de que Jesús fue enterrado, digamos, aunque no el término enterrado porque era una cueva en las piedras, pero enterrado. Y lo que pasó con los discípulos. Dice el Señor en su palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿cómo les fue? Dice, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias le damos esta mañana, Señor. Suplicamos, Padre eterno, que su gracia, su bondad y su misericordia, Señor, sea siempre sobre nosotros. Le damos las gracias, Dios, y pedimos su bendición, Señor, para este culto. Pedimos el perdón por nuestras faltas y, Señor, hay gozo en nuestra alma de saber de que usted fue la primicia de la resurrección y que un día nosotros también resucitaremos para estar eternamente con usted, Señor. Gracias, Padre, porque no es que lo merezcamos, sino que es por su misericordia y por su gracia y bondad. Y usted nos permitirá compartir con usted por la eternidad, Señor. Nosotros lo creemos, Padre. Gracias, papito lindo, le damos a esta hora. Ponemos delante de usted nuestras necesidades, deseos, sueños y anhelos. Haga su obra, Señor, de acuerdo a su gracia, bondad y misericordia en nuestras necesidades. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dice, cuando descanso, Jesús trabaja. Cuando usted y yo descansamos, Jesús trabaja. Esta semana hemos estado hermano Wilber,
Esta semana hemos estado de vacaciones. Esta fue la semana, si lo quisiéramos ver, es que exactamente coincide, aunque por tiempo no voy a explicar la diferencia entre el calendario judío y el calendario nuestro, el lunar y el solar. Pero si esto fuera exactamente la semana, esta fue la semana de mayor trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la semana donde Él sufrió para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Esta fue la semana donde Él fue humillado, donde Él sufrió dolor para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que usted y yo no pasáramos al infierno, sino que pudiéramos pasar a su presencia. Esta fue la semana. Y culmina un día domingo con la resurrección de nuestro Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, no valdría la pena ser cristiano, porque gente buena ha existido, pero Dios solo es uno. Usted puede comparar y decir, mire, Gandhi, todo lo que hizo, sí, fue buena gente. ¿Es Dios? No. Buda, ¿fue bueno? Sí, fue bueno. ¿Es Dios? No. Están todos enterrados. El único que tiene una tumba vacía se llama Jesús de Nazaret. Esa es la diferencia. Ahora, muchas veces nosotros, hermano, aún en semanas como estas, trabajamos. Hay gente que dice, mire, es que no puede pasar sin hacer nada, ¿verdad? Habemos algunos que los gringos dicen workaholic, ¿verdad? Que solo trabajando pueden pasar. Aquí vamos a ver un grupito de los discípulos y tenemos que tener cuidado con esto. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, miren los que estaban, Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y otros 2 de sus discípulos, o sea que habían por lo menos 6. Simón Pedro les dijo, estaban todos reunidos y Pedro dijo, yo voy a pescar. Hermano, estaban esperando la resurrección de Jesús. Y a Pedro se le ocurre ir a pescar. ¿Qué hubiera hecho usted? También. Hermano, tiene lógica. Ellos habían pasado 3 años y medio con Jesús. No estaban preocupados por las necesidades económicas porque o el Señor multiplicaba la comida o el Señor le mandaba a Pedro andar a sacar el pescado y sacar el estatero, la moneda esa para pagar tu impuesto y mis impuestos. Y cuando necesitaban comida, Él multiplicaba, no tenían problema. Y cuando no tenían pisto, había un grupo de mujeres que siempre le echaban la bolsa a Judas. Le decía, vaya Judas, aquí está para el ministerio de Jesús. Así dice el libro de Lucas, que había un grupo de mujeres que eran las que financiaban el ministerio de Jesús. Entonces ellos no estaban preocupados, 3 años y medio, pero de repente se muere el maestro. ¿Y ahora quién nos va a dar? De comer. Y nosotros confiando en que Él iba a redimir al pueblo de Israel y que nosotros íbamos a ser los ministros, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía y todos los demás. Y hoy está crucificado, ¿qué hacemos? Ni modo, lo que podíamos hacer, vamos a pescar. Dijo Pedro, voy a pescar. Yo también. Dijo, pues yo también. Vamos, de todas maneras tenemos. Sí, vamos a pescar algo para comer. Suena lógico, ¿verdad que sí? Mire lo que sucedió. Vamos a pescar, dijo. 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿cómo les fue? No pescaron absolutamente nada. Nada. Oiga, hermano, por favor, póngame atención. Cuando usted y yo no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, no vamos a hacer nada. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada. Nada. Ellos trabajaron toda la noche, expertos pescadores, era un grupo. Y no agarraron nada. ¿Cómo hubiéramos regresado? ¿Cómo cree que regresaron ellos? Cansados, decepcionados, frustrados, con una gran
¿Cuánto nos ha tocado hacer alguna vez una vigilia por necesidad o la fuerza, quedarse toda la noche? Al día siguiente en la mañana, ¿verdad que uno mira pasar las pupusas? Sí. Sí. Ellos con hambre y venían frustrados. Y mire, y ya cuando iba amaneciendo, dice el versículo 4, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos, ¿qué cosa dice? Qué terrible es cuando nos enfocamos en otra cosa. Nos enfocamos en el trabajo, en las cosas materiales, y Jesús pasa enfrente de nosotros y no le reconocemos. ¡Qué tremendo es! Que Jesús esté enfrente de ellos, habían convivido con ellos, pero no se dieron cuenta. ¿Sabe que hoy hay mucha gente así? Que oye hablar de Jesús. Sí, Jesús está bueno. No, la iglesia está buena. Sí, yo mando a mis hijos que vayan. Saben que es bueno, pero no vienen. Son incapaces de reconocer que Jesús les está llamando. Y mire qué tremendo. Jesús se les paró enfrente, y cuando se les para enfrente les dijo, hijitos, ¿qué les dijo? ¿Qué les preguntó? ¿Tenéis algo? Nosotros con hambre, después de trabajar, de pelarnos toda la noche, y nos viene a pedir de comer. Si supieran la deuda que yo tengo estos hermanos y pasan el cumbito de las ofrendas. Hermano, cosas que se nos pasan por la mente. Porque estamos nosotros, oiga, queriendo hacer el trabajo de Dios. Queriendo hacer el trabajo de Dios. Cuando Dios está trabajando, como dice aquel corito, cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando. Dios, oiga, Dios trabaja cuando va a suceder un milagro. Dios trabaja cuando usted y yo ya topamos. Ellos pasaron toda la noche, expertos, y no fueron capaces de agarrar un pescado. Uno. Pero se les apareció Jesús y les dijo, mire qué precioso. Vea conmigo en el versículo 6. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. ¿Y qué cosa dice? Diga conmigo, ¿cuándo obedezco? Pero diga, obedezca. Diga, ¿cuándo obedezco? Dios me bendice. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, Dios no bendice rebeldes, hermano. Dios mira de lejos al altivo, que es un símbolo de rebeldía. Y le voy a dar un parámetro cuando sus hijos andan en rebeldía. O como hijo cuando andan en rebeldía. Cuando no quiero que mi papá sepa lo que ando haciendo. ¿Y para dónde vas? Si ya estoy grande. Rebelde. No volteé a ver a nadie. Como que fuera chiquito. Ya trabajo. No, si ya está grande, que vaya y trabaje y se mantenga, ¿verdad? Sí, amén. Así es. Ese es el parámetro siempre. Usted le dice a un cipote, 15 años, mira, vení temprano, si ya estoy grande y yo ya sé lo que hago. Anda a trabajar, pues no, si estoy chiquito todavía me falta, ¿verdad? Y siempre es la misma historia, ¿verdad? Y le dijo, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire qué diferencia. En un lado no agarran y en el otro lado no podían sacar todo lo que habían agarrado. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿a quién era que Jesús amaba? A Juan. Juan era el discípulo amado. Mire qué triste es esto. Cuando el Señor preguntaba algo, ¿quién era el primero que hablaba de todos? Pedro. Pedro primero hablaba y después pensaba. ¿Conoce usted alguno de esos? Amén, ¿verdad, hermana? Amén, dice la hermana. Y después dice, ¿para qué me hubiera quedado en boca cerrada? Sí, pero mire qué triste, aquel que primero hablaba fue incapaz de reconocer que Jesús estaba enfrente. Juan fue el que le dijo, es el Señor. A Pedro, el que siempre salía primero, el que salió con la espada, 3 días antes salió con la espada y le voló la oreja a Malco. Allí, en ese momento, fue incapaz de reconocer que Jesús estaba. Oiga, a veces nos pasamos tan ocupados haciendo una cosa y otra que no nos damos cuenta que Jesús está enfrente. No nos damos cuenta. Cuando descanso, Jesús trabaja. Versículo 7 estamos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. No es que estaba desnudo, hermano, andaba con una especie de camiseta grande, digamos así, pero no era camiseta, sino que era así. Se tapaba, dicen los comentaristas, que se tapaban más de lo que mucha gente se tapa ahora. Dice, no es que estuviera desnudo, ¿verdad? Le decían chitón. Eso, y entonces él le dio pena que lo viera así el Señor y se tiró al mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos, póngale unos 75 o 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué más dice? Oiga, cuando ellos estaban trabajando, que no era lo que Dios le había mandado, sino que tenían que estar orando, el Señor ya les tenía preparada la comida. Le tenía preparado el fruto de su trabajo, lo que iban a sacar, y a la orilla del mar le tenía preparada la comida. Yo recuerdo que una vez nos invitaron a comer pescado asado. Yo nunca había comido pescado asado. Y me dijeron, pastor, ¿usted no come carne? No. No se preocupe. Ahí vamos. Yo dije, pues me van a dar pollo, es lo más común. Pero de repente veo un volado así, en la brasa, ¿verdad? En la barbacoa. Y yo dije, esa herradura parece chuleta, ¿qué será volado? ¿Será capaz que me van a dar cerdo? Dije yo. Yo cerdo menos que como, y no como carne roja, cerdo menos. Pero pues ni modo, ¿verdad? Allí solo me quedé viendo. Y de repente me sacan y me dice, este es el suyo. Y yo con cuidadito lo agarré. No entendía que era el volado así. Así el pedazo. Era el pescado partido así en rodajas, salmón fresco, que lo habían sacado uno día antes del río, ahí cerquita estaba el río. Hermano, hubiera visto qué cosa más rica. Nunca en mi vida yo he probado algo tan rico como eso. Nunca. Y lo único que habían hecho es echarle un par de cositas encima y ponerlo en las brasas. Si ese estaba rico, ¿cómo haber estado el que el Señor había preparado? Imagínense. Salen ellos. Y el Señor tenía preparado, ya listo. Y ellos estaban esperando que el Señor les pidiera, pero Él tenía listo. Jesús les dijo, versículo 10, traed los peces que acabáis de pescar. Eso significa cuente sus bendiciones, y es lo que ellos hicieron. Versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Cuando Dios bendice, no bendice de cualquier manera, bendice de la mejor manera. 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando Dios bendice, y usted y yo estamos haciendo las cosas correctas, alcanzamos a administrar la bendición que Dios nos ha dado. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Esta era ya, ¿cómo dice? La tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. 3 veces había, pero todavía hay gente que no creía. Vamos a ver otra porción paralela donde el Señor trajo la bendición. Después de su crucifixión, la resurrección. Vamos a ver un video, primero Dios se alcance a ver bien. Esto está en el Evangelio según San Lucas. No lo busquen Lucas porque lo vamos a escuchar allí en el video. Eso está en Lucas capítulo 24. Es cuando van camino a Emaús. El Señor les dijo que se les iba a aparecer camino a Emaús. Vamos a ver si se distingue por la claridad. Mesías no habría fracasado. Confiamos en que nos iba a redimir. El Mesías no habría fracasado. Hace apenas una semana debía entrar a la ciudad como un verdadero rey y ahora yace muerto. ¿No dijo él mismo acaso destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días? Le llevó a Salomón 46 años edificarlo. Sí, pero no se refería al templo de piedra.
sino a su cuerpo. ¿Comprendes lo que digo, Cleofas? Él habló muchas cosas confusas. Lucas, ni sus palabras más simples escucharon a aquellos a quienes habló. Y más allá de su amor por ellos, fue abandonado, aún por sus mejores amigos. Supongo que esperábamos un Mesías que nos sacara de la opresión, que viniera como Rey de Gloria. Su mensaje liberó a los que creyeron, como al ciego a quien dijo, tu fe te ha sanado, y a la adúltera, a quien sin condenar dijo, ve y no peques más, y que de Lázaro, que estaba muerto y ahora vive. Por cierto que dio paz y esperanza a todo el que las quisiera, pero al así hacerlo entregó su vida y ya no está más aquí. Pero Lucas, su mensaje continúa. Si hay algo que aprendí de él, es que debemos amar. Ven, ayudemos a ese hombre como el maestro lo hubiera hecho. Deja que te ayudemos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él escogió el camino de la muerte. ¿Cómo puede la muerte ser vida? ¿Qué forma de hablar es esta que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Eres acaso forastero en Jerusalén, que ignoras los hechos de los últimos días? ¿Qué hechos? Jesús de Nazaret, un poderoso profeta en palabra y acción ante Dios y todo el pueblo, fue traicionado y crucificado. Hay quienes dicen que el sepulcro está vacío, pero no sabemos dónde está nuestro Señor. ¿No habrá sufrido Cristo tales cosas para entrar en su gloria? Pensad en lo escrito por los profetas sobre este Mesías. Él apacentará a su rebaño como un pastor. Con su brazo juntará los corderos y en su seno los llevará. Es despreciado entre los hombres, sabe de dolores y es experimentado en quebranto. De la mano de la tumba los redimiré y los libraré de la muerte. Hay mucho más que ha sido escrito. ¿Cómo es que tienes tanto conocimiento de las Escrituras que nos hace emocionar al escucharlas? Y en este camino a Emaús, ¿cuál es tu destino? La morada de mi Padre. ¿No daremos entonces gracias? Y comeremos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Pude sentir su presencia mientras caminábamos, pero mi lógica pudo más que mi fe. Llegó a nuestro corazón cuando nos habló y al citar de las Escrituras. Gloria a Dios. Lo puede ver, si quiere, abra su Biblia en Lucas 24:13, que está esa porción que acabamos de ver en el video. Igual que la porción que estudiamos anteriormente, la de los peces que tomaron y el pescado que tenían ya asado afuera. Vea lo que sucedió aquí. En un periodo en que estaban esperando
la resurrección del Señor, verlo más bien. Mire lo que dice el versículo 13. 24:13, ¿lo tiene? He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, y estaba a 60 estadios de Jerusalén. Un estadio tiene como 160 metros, eso era como entre 9 y 10 kilómetros de distancia donde ellos estaban, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice que me gusta mucho este video. No es totalmente todas las palabras bíblicas, pero sí toma la idea. Iban renegando y diciendo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero murió. Siguió la muerte en vez de seguir la vida y dijo, yo soy la vida. Hay mucha gente que viene al Señor y no confía en lo que Dios está haciendo. Hay mucha gente que viene al Señor y quiere él o ella gobernar su vida y no dársela al Señor. Hay mucha gente que se quiere dejar guiar por sus capacidades, por sus conocimientos, como lo hicieron los pescadores en la porción anterior que estudiamos. Por su propio esfuerzo. Hermano, hay un tiempo en que Jesús trabaja y nosotros tenemos que esperar. Este es un periodo de esos en el que se reflexiona, en el que el Señor va a resucitar. Porque va a resucitar. Tenemos que esperar que va a resucitar. Ese debería haber sido el pensamiento de ellos. Él prometió que iba a resucitar. Pero no. Muchos ni creyeron que había resucitado. Aún de los discípulos, ya lo vamos a ver. Hoy iban camino a Emaús y iban diciendo, qué barbaridad. Nosotros creímos que iba a reinar. Nosotros creímos que iba a restaurar a Israel del yugo opresor. Así hay gente hoy. Que dice, yo me hice cristiano y creí que iba a dejar de pasar los problemas que estoy pasando, pero me ha ido mal, me ha ido peor. Hermano, siempre, oiga lo que le voy a decir, siempre que usted y yo que estamos en las cosas de Dios, igual que la vida de Jesús, van a haber bajones, pero más grande es la levantada. Porque si no hubiera habido muerte en la cruz, no hubiera habido resurrección. Y si no hubiera habido resurrección, no tendría sentido nuestra fe. Sigamos viendo. Dice versículo 14, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Me gusta el enfoque que le dan de gente negativa que iba protestando, a pesar de razonar. Es que decía, de acuerdo a mi lógica, decía el que ahí identifican como Lucas. La Biblia no dice que fuera Lucas el otro, solo habla de Cleofas, que era el primero. Pero de acuerdo a mi lógica, él debería haber hecho esto. Es que Dios no es lógico, hermano. Dios es Dios, punto. Lógico es para nosotros decir, mire, yo agarro una cosa, la tiro para arriba, la lógica es que venga de regreso, porque esa es la ley de la gravedad. Pero si yo me salgo de la tierra y la tiro para arriba, queda flotando. En el cielo no sé qué va a pasar. Es que Dios debería hacer esto, eso es la lógica nuestra. Pero Dios es Dios y no somos nosotros los dioses que le van a decir a Él lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que creer lo que Él ha dicho. Esta semana debe ser de eso. Este día de resurrección debe ser de eso. ¿Cuántos estamos queriendo gobernar nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros creemos más conveniente? ¿Cuántos muchachos, por ejemplo, no le quieren hacer caso a su papá o a su mamá? Es que él es de otra época, él es de otra era. Son del siglo pasado. Sí. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si no lo honras, no te va a ir bien. Solo los papás contestan amén. Sigamos. Sucedió que mientras hablaban, versículo 15, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire qué precioso. Pero como estaban tan negativos que no fueron capaces de verlo. Oye, hermano, los ateos son gente negativa. Y la gente negativa, aunque diga, yo sí creo, pero pasa renegando por todo. No se junte con eso, hermano. Los cristianos somos gente positiva. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, tirado con la piel podrida. Yedía, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará, dijo. Los cristianos somos gente positiva. Hay gente que se va a acercar y le va a decir a usted, sé realista, date cuenta en lo que está así.
yo no vivo, los cristianos no vivimos en el mundo que viven los naturales. Usted y yo somos ciudadanos del cielo, aunque para mientras vivamos en esta tierra. Pero tenemos que creerle. Tenemos que creerle. No, pastor, pero hay que ser práctico. Sí. Pero hay un momento en que la práctica o la practicidad nuestra debe dejar que la fe actúe y que el poder de Dios funcione. Si no, no es milagro, hermano. Y si fuera así, que por nuestra propia fuerza conseguimos las cosas, la gloria la tomaríamos nosotros, con que aún cuando Dios nos bendice, la gloria la queremos tomar nosotros muchas veces. No digamos si fuera con nuestra propia fuerza. Mire lo que dice. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban, ¿cómo dice? Para que no le conociesen. Mire qué tremendo, hermano. Los negativos son incapaces de darse cuenta también, igual que los otros que confían en su trabajo, la gente negativa son incapaces de darse cuenta que Dios quiere hacer un milagro. Yo recuerdo una hermana que yo quise mucho, ya estaba ancianita, no estaba tan anciana, tenía quizás unos sus 70 años quizás, y le dio osteoporosis, no se podía mover de la cama. Y un día un hombre grande, fuerte, mecánico, me dice, ¿ha visto lo que están haciendo por la anciana? ¿Qué cosa? Orando en vez de llevarla al hospital, me dijo. Era la lógica de él. Le digo yo, es que es un cristiano. Pues sí, pero orando. Como 4 años, el hombre era grande. Estaba casado con una mujer bien bajita. Como 4 o 5 años después, lo veo yo al hombre con la mano puesta en el hombro de la esposita. Ciego. Qué terrible es que Dios nos haga entender. Y hasta entonces se hizo cristiano. No, hermano. No es cuestión de lógica. No es cuestión de lo que yo espero. Es cuestión de lo que Dios quiere hacer. Y que no ponga nuestra lógica cobertura para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No es nuestra fuerza lo más poderoso que tenemos. Yo se los he dicho así riendo. Voy a cumplir ya 59 años dentro de poquito. Y yo me acuerdo cuando tenía 20. Hermano Carlos Ernesto, nos subíamos al volcán corriendo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando salíamos corriendo del Boquerón del Hoyo? Salíamos corriendo para arriba. Y subir el volcán corriendo. La última vez que me lo subí tenía 42 años. Ahora corro 5 minutos y me quedo. Sí, las fuerzas se terminan, las fuerzas humanas. Cuando estábamos hipotes le hacíamos así y el gato se crespaba. Hoy le hacemos así y el gato se mece en la hamaca aquí abajo. Sí. Cuidado con confiar en sus fuerzas. Les dijo, versículo 17, y les dijo, cuando iban platicando entre ellos, dice que no eran capaces de conocer que Jesús estaba enfrente. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le dice. Imagínense qué tremendo. La negatividad trae tristeza. La negatividad baja la fe y trae tristeza. Los cristianos. Y mira, ¿y cómo vas? Esperando que Dios haga su obra. Y hay gente que dice, ¿y cómo te va? Mal pero contento. Ya usted conoce a la otra persona que dicen mal, no dicen mal, ¿verdad? Mal pero contento. No, hermano. Dice el Señor que aunque nos hallemos en diversas pruebas, debemos estar confiando y gozosos en el Señor. Porque entre más grande sea la prueba, más va a ser el poder de Dios para restaurarnos. Mira qué sabroso se siente cuando uno le sacan un examen y le dicen, tiene cálculos. Me pasó a mí. Y me fui donde un médico cristiano y me dijo, mire, prepárese para operarse los riñones. Paso de fe, ¿verdad? Y yo le digo, mire, el médico que yo conozco hasta así 2 ojos ha sanado. Es su fe, me dijo. Ya no volví a ir donde ese médico. 2 días después me fui donde otro.
Y le dije, mire, fíjese que me han dicho esto y esto. Le vamos a hacer el examen. Hace el examen y lo saca y me dice, ¿y quién le dijo que tenía cálculos? El médico tal, pero es que no le aparece nada. No había tomado nada. Y tengo el examen donde dice que tengo cálculos y donde dice que no tengo nada. El Dios que tenemos es poderoso. Pero entre más bajo estemos, más nos va a levantar. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno. Mire qué terrible es esto, hermano. Mire qué terrible es este versículo. Que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos conocían. Este es un problema que tenemos que erradicar del pueblo de Dios. Conocen que Dios es poderoso para actuar, pero solo lo cuentan, no lo viven. No, hermano. El cristianismo no es para contarlo, el cristianismo es para vivirlo. Ellos decían, sí es poderoso, sí tenía el respaldo de Dios, pero lo vieron como profeta, no lo vieron como hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es el que murió por usted y por mí en la cruz. Es el Mesías prometido por Dios. Mesías es el ungido que viene para salvarnos. Versículo 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la religiosidad, oiga, y la sentencia de muerte y de crucifixión? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él, oiga, lo que ellos esperaban, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos lo veían terrenalmente, que lo iba a quitar del yugo romano. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, era el domingo de resurrección. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día, o sea, cuando iba a amanecer, antes del día, es antes de las 6 de la mañana, digamos antes de que el sol saliera, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, oiga, no les creyeron, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. O sea, dijeron, no dicen, miren, así ha pasado, ¿verdad? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él, ¿qué cosa dice? Miren qué terrible. Fueron, llegaron, no lo vieron y salieron tristes. Versículo 25. Mire cómo el Señor le dice a los que son incapaces de verlo. Entonces Él les dijo, ¿cómo dice? Oh insensatos, tardos de corazón, para creer, ¿qué cosa dice? Todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo les dice el Señor a los que no creen lo que la Biblia dice? Insensatos y tardos de corazón. Hermano, yo creo que hoy hay muchos insensatos y tardos de corazón. Usted ha oído decir aquí en este país, a saber cómo vamos a terminar, a saber cómo vamos a parar. Porque así como las cosas van de mal, en peor, a saber en qué vamos a terminar. Yo creo que vamos a ver la mano de Dios, hermano. Pero, oiga, así como a estos, la religiosidad los tenía cubiertos, a nosotros la religiosidad nos tiene cubiertos. Hay una porción en Crónicas, dice que si el pueblo que lleva su nombre se humilla, Él obrará desde los cielos y sanará la tierra. Este país se llama El Salvador, pero hemos cambiado de Dios. Hemos cambiado de santo, si le queremos decir. Tenemos que volver los ojos al Señor y dar cuenta que lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Versículo 26. No era necesario, dijo Jesús a ellos mismos, ¿ve? No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y para que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y se hizo como que se iba de lejos. O sea, el Señor les contó en la Biblia cómo hablaba de él. Y hizo como que ya se iba. Mas ellos, en el 29,
le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús, oiga lo que le voy a decir. Jesús no obliga a nadie a aceptarlo. Usted pudo haber venido aquí no sé cuántas veces, o otras iglesias, y no haber aceptado al Señor. Él pudo haberlos obligado. Pero Jesús nunca obliga a nadie a aceptarlo. Pero cuando aceptamos, las cosas cambian. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan y lo bendijo y los partió. ¿Y qué cosa dice? Oiga, lo lógico era, de acuerdo a la costumbre de los judíos, era que si alguien invitaba era el dueño de la casa. Y el dueño de la casa era el que partía el pan y repartía. Porque si a usted lo invitan a una casa y cuando a la hora que ponen la comida en medio no comienza usted a repartir, ¿verdad que no? Usted espera que le sirvan. Usted ya se sienta, pero Jesús llegó, se sentó y Él partió el pan. Oiga, qué lindo es esto. ¿Sabe por qué? Porque Él llevaba el pan. Igual que llevaba el pescado en la otra porción que estudiamos. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón al Señor y creemos lo que Él tiene, Él está trabajando para cubrir nuestras necesidades, hermano. Él está trabajando para cubrir nuestras necesidades. Que esta semana que hoy está terminando nos permita pensar qué cosas se están desviando mi mente, qué cosas están desviando mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo para apartarme del Señor. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquellos fueron a pescar y no consiguieron nada. Estos iban en el camino y iban hambrientos. ¿Hasta cuándo se dieron cuenta? Hasta que el Señor partió el pan. Que no perdamos la bendición porque nuestros ojos estén vedados. No, que usted y yo, delante de la presencia del Señor, podamos gozarnos. Amén. Porque cuando usted y yo nos gozamos delante de Él, estamos viendo la obra de Él haciendo en nuestras vidas. Pero antes de eso, tenemos que abrir nuestro corazón a Él de verdad, creyéndolo, creyendo que sus promesas se van a cumplir en nosotros. Las promesas de Dios son promesas que Él va a cumplir. Algunas no las cumple, no porque Él no quiera, sino porque nosotros no estamos en el lugar y con la actitud correcta. Él siempre está listo. Porque la Biblia dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar, Padre. Gracias le damos, papito lindo, en esta mañana porque nos permite recordar que un día domingo usted resucitó, Señor. Padre, que ahora, en vez de poner nuestro esfuerzo en cosas humanas y personales, podamos poner nuestra confianza en usted, sabiendo que habrán cosas que debemos hacer nosotros, pero que las cosas imposibles para nosotros, los milagros, su palabra profética se va a cumplir y va a ser obra bendiciendo a sus hijos. Pero si usted está con nosotros esta mañana y usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, usted todavía no puede ver la obra de Dios. Aunque le parezca bonito lo que de Jesús se habla, si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, este es un día de salvación para usted. Gloria a Dios. Dios le bendiga, varón. Alguien más que viene a los pies del Señor. Todos los demás con el rostro inclinado, por favor. Si usted nunca ha recibido a Jesús, hoy es el día que puede haber resurrección para usted. Hoy es el día que el Señor va a declarar que de acuerdo al sacrificio de Jesús en la cruz, cuando usted pase a su presencia, Él va a decir: fue mi hijo, Él me aceptó. Porque el Señor dice en su palabra: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero también dice: el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Si usted nunca ha aceptado a Jesús en su corazón antes, hago un último llamado. Levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Padre, le damos gracias por la vida de este hombre. Lo ponemos en sus manos, lo ponemos en su presencia. Usted conoce sus deseos, sus necesidades. Y le suplicamos, Dios, que usted traiga para la vida de este hombre el pez
que traiga el pan, como lo trajo en los ejemplos que hemos visto. Y que su vida a partir de ahora cambie literalmente, Señor. Que sea una nueva vida en usted. Gracias, Papito lindo y poderoso, le damos a esta hora. Quédese con nosotros. Se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.